Bueno, a partir de este momento vamos a desarrollar la unidad 3 de la materia de Derecho Procesal Penal, donde vamos a definir a la acción, qué es la acción, cuál es la naturaleza jurídica de la acción, entendiendo como acción que es el instituto jurídico procesal autónomo por el medio del cual se materializa el derecho de peticionar ante la autoridad judicial la actividad pública necesaria para conocer y juzgar respecto de una pretensión jurídica. De esta manera, la acción estimula a la jurisdicción, o como se ha dicho, es la fuerza motriz del mecanismo procesal. Lo que queremos decir con esto es que la acción es el motor por el cual nosotros, de una manera u otra, incitamos a un juzgado, a una jurisdicción, para que comience la investigación de un hecho determinado. La naturaleza jurídica de la acción tiende hacia la realización del derecho subjetivo, que podrá alcanzar al ser reconocido en la sentencia, que de tal suerte transformará la pretensión jurídica en derecho subjetivo. Pero también puede ocurrir que el pretendido derecho no exista o no se lo pueda probar, extremo ante el cual la sentencia se pronunciará rechazando esa pretensión jurídica. En ambos casos ha existido acción y proceso válido, porque la acción sirve para poner en marcha la jurisdicción y obtener de ella un pronunciamiento respecto de la pretensión. ¿Cómo clasificamos a la acción? La acción la podemos clasificar en acciones civiles y acciones penales. Enseña Clario Olmedo que la jurisdicción es única. No obstante ello, las cuestiones penales y civiles resultantes de una misma hipótesis fáctica responden a pretensiones de distinta naturaleza, las que deben ser decididas en distintos extremos, aunque se traten de una sentencia única. Ante ello, no se justifican pronunciamientos contradictorios, lo que ha llevado a establecer prevalencia vinculante del proceso y de la decisión penal sobre la civil. En un capítulo rotulado del ejercicio de las acciones para la indemnización de los daños causados por los delitos, el Código Civil establece el sistema respecto de que el Código Penal lo ha completado con lo previsto en el artículo 29 y los códigos procesales lo reglamentan. El artículo 1101 del Código Civil prohíbe la condenación civil si promovido el proceso penal no se hubiese condenado al acusado. O sea, establece la prioridad del pronunciamiento de la cuestión penal frente a la solución civil. Pendiente el proceso penal en sede civil, el proceso debe detenerse al entrar el fallo. Si ambas pretensiones son contenidas del proceso penal, en la sentencia debe resolverse primero lo penal y después lo civil. Las excepciones de la ley civil rigen para el primer supuesto y se refieren a la muerte y a la rebeldía del imputado. Esa prioridad es la base para la solución del artículo 1102 y 1103 del Código Civil, la declaración de la existencia o inexistencia del hecho o de la culpa del condenado al resolverse la cuestión penal no pueden ser contrarias al resolverse la cuestión civil, especie de cosa juzgada en cuanto a su efecto dentro de estos límites, o más bien de impedir un pronunciamiento contradictorio sobre una misma conducta, dándose prevalencia al fallo penal para proteger el interés más valioso. De acuerdo a esto, la absolución penal vinculará al Tribunal Civil cuando se fundamenta en la inexistencia del hecho o en la no participación del imputado, pero si se fundamenta en que el hecho no constituye delito o media una causa de inimputabilidad o exculpabilidad, será posible la condena civil fundada en la imputación del hecho productor del daño conforme a las leyes civiles. Ni la doctrina ni la jurisprudencia han llegado a soluciones uniformes. Los fallos más modernos han conseguido unificar criterios en varios aspectos, tanto frente a la condena como a la absolución penal, pero aún quedan algunos dudosos en lo que respecta a la valoración de la culpa y el efecto del sobreseimiento. Dado que estas formas son de orden público, el tribunal puede aplicarse de oficio. Es posible plantear la cuestión civil juntamente con la penal, pero en lo que cuando un solo tribunal entienda en que ambos tipos de causas, la regla suele ser la no acumulación procesal. Entre las excepciones se cuenta la
posibilidad de introducir en el proceso penal el tratamiento conjunto de las cuestiones civiles surgidas de un mismo hecho imputado penalmente. Esta posibilidad se presenta cuando ha sido demandado en favor del damnificado por el delito, es decir, por su titular o un beneficiario. Esta normativa está incluida en el Código de Fondo con poder implícito del Congreso para integrar la relación de las cuestiones penales y civiles, cuya base es el mismo hecho. Resultan constitucionales las normas de los códigos procesales que además acuerdan al tribunal la facultad de resolver la cuestión civil demandada, aún en caso de absolverse penalmente. Radicada la cuestión civil en sede penal, el Poder Jurisdiccional amplía su campo de actuación del derecho a las normas privadas. En su esencia, el poder de acción es único, cualquiera sea la relevancia jurídica del fundamento de pretensión hecha valer. Pero es diverso el titular de naturaleza del interés cuya protección jurídica se pretende. En el proceso penal, el damnificado pretenderá que se condene al imputado o tercero responsable a la integración de su patrimonio afectado por el delito. De ahí que la pretensión sea privada, aun cuando para algunos la acción pueda ser ejercida por el Ministerio Fiscal. Este carácter privado de la pretensión reintegradora patrimonial le da el sentido unilateral, por cuanto es parcial el interés cuya tutela jurídica se reclama. En lo que hace a la defensa frente a la cuestión civil, el poder que tiene el imputado o tercero damnificado en el proceso penal que responde a la garantía constitucional de su inviolabilidad. Pero debe aclararse que este poder también corresponde al actor civil, en cuanto particular que hace valer sus intereses jurídicos en un proceso. En cuanto a los demandados, se manifiesta fundamentalmente a través del ejercicio del poder de excepción, sea en cuanto al mérito o en cuanto al rito. Para que pueda instaurarse la pretensión punitiva del Estado, y si la misma tiene fundamentos para que se dicte sentencia, es decir, se realice el derecho penal, es necesario que previamente se lleven a cabo una serie de actos formalmente previstos en la ley procesal que constituyen el proceso penal. Para que éste se inicie y válidamente se desarrolle, es preciso el acto de instancia que se denomina acción penal. Un primer concepto de la acción se encuentra en el derecho romano que dice que la acción es el derecho o la facultad de perseguir en juicio lo que a uno se debe. Así se identificaba la acción con el derecho sustantivo. La doctrina alemana, a mitad del siglo XIX, advierte lo incorrecto de la identificación de la acción y de derecho sustantivo, pasando a distinguir entre la facultad de instar y el derecho sustantivo que se pretende reconocer jurisdiccionalmente. Se define así a la acción como una pretensión de tutela jurídica hecha a los órganos pertinentes del Estado, la que tendría que ver con el derecho a la jurisdicción. A partir de aquí surge un debate elaborándose distintas teorías sobre la naturaleza jurídica de la acción como derecho potestativo que constituye la relación jurídico-procesal y que pone en movimiento las condiciones para la actuación de la ley. En nuestro derecho, Alsina entiende que la acción es un derecho público subjetivo contra el Estado para obtener la tutela de un derecho, pero advierte que si bien es autónoma respecto del derecho sustantivo que instrumenta, no se puede olvidar la relación que existe entre el derecho procesal y la norma de fondo, ya que si bien es cierto que la acción pone en marcha la secuencia procesal recorriendo todos los caminos hasta el pronunciamiento jurisdiccional conclusivo y pudiendo arribar a un decisorio que se pronuncia negativamente respecto de la pretensión sostenida, no lo es menos que resulta inconcebible una acción que no presente como sustento un pedido de actividad jurisdiccional, una apariencia al menos de derecho. No hay acción por sí misma, en su sentido es eminentemente funcional de la pretensión. La acción no tiene una función específica, sino que es instruida a la protección del derecho. La acción desde el punto de vista procesal es el poder o potestad para que el particular ante el órgano jurisdiccional se pronuncie acerca de una pretensión procesal. La acción siempre va dirigida al juez, la pretensión va dirigida al imputado o al sujeto pasivo, y el titular de la acción penal siempre es el Ministerio Público, salvo en los casos de las acciones de instancia privada.
Pretensión. La pretensión es la sospecha de la existencia de un hecho comprendido en la tipificación de una norma de contenido penal. En conclusión, la acción penal es la potestad del actor penal, Ministerio Público Fiscal, de peticionar al juez a fin de que pronuncie respecto de una pretensión que se hace valer en concreto y oportunamente para aplicar la ley. La pretensión penal es la afirmación de que un hecho existió de una determinada manera y de que se subsume en una figura legal, y la pretensión de que se aplique la sanción prevista en la norma penal. La clasificación de las acciones. El modo de ejercicio de la acción penal se corresponde con el tipo de delito. Las acciones penales se dividen en públicas y privadas. La acción pública es aquella en cual la promoción de una investigación y juzgamiento penal se encuentra en manos del Estado, que actúa en forma oficial y oficioso. El conflicto penal es sacado del ámbito de la voluntad y control de sus protagonistas reales para convertirse en un asunto estatal. El Estado es el titular de la actividad represiva y debe intervenir antes de la infracción con medidas de prevención de policía tendiente a impedirla, o después, que se presume una vez cometido el delito, con una compleja actividad dirigida para actuar en derecho. La acción penal es pública por el objeto al cual se refiere y por la finalidad que se persigue. Si el derecho procesal tutela intereses sociales y tiende a asegurar el mantenimiento del orden jurídico, el delito que lo vulnera exige la actividad del Estado, en el cual se concretan naturalmente las facultades que promueven y realizan la actuación de los órganos estatales. De esta manera podemos clasificar a las acciones como acción pública perseguible de oficio, que sería la regla, sería lo común de este tipo de acciones penales, y la acción pública dependiente de instancia privada, que sería la excepción. La persecución penal, en el caso de la acción pública perseguible de oficio, es el rasgo determinante de la acción pública, entendiendo como un derecho de la autoridad para actuar por sí, sin intervención del ciudadano o de un damnificado, ante la mera sospecha del quebrantamiento o desobediencia de las normas. La acción penal es pública porque la persecución penal es por regla promovida mediante la actuación de los órganos del Estado constituidos al efecto. Si bien la promoción averiguativa penal es estatal oficial, debe estar claramente diferenciada de la función jurisdiccional, distinguiéndolo el órgano requirente del decisor en una mecánica de índole acusatoria. Y las acciones públicas dependientes de instancias privadas son aquellas en que el ofendido no tiene el ejercicio de la acción penal, sino una facultad preprocesal y sustantiva para provocar la promoción del proceso penal mediante la denuncia correspondiente. En este caso, el ofendido juzga sobre la conveniencia y oportunidad de provocar el proceso penal. Tiene a su arbitrio la apreciación de los intereses familiares y sociales en pugna. Tiene la facultad de instar la promoción de la acción, no la promoción misma, y el Estado condiciona su potestad represiva. El silencio del ofendido consagra la renuncia de este derecho. Su facultad se agota con su ejercicio, promovida la acción. Toda manifestación de voluntad contraria al ejercicio de la misma es irrelevante. El Estado recobra incólume la potestad de reprimir. Lo que quiere decir que si el ofendido renuncia una vez instada la acción privada, manifestada su renuncia, al Estado no le interesa, continúa como si fuera una acción pública una vez promovida esta acción penal. El artículo 72 del Código Penal dispone que son acciones dependientes de instancias privadas las que nacen de los siguientes delitos, como abuso sexual, lesiones leves, dolosas o culposas, impedimento del contacto de los hijos menores con los padres no conviventes. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor o guardador, o lo que fuere por uno de sus ascendentes, tutor o guardador. Cuando haya intereses gravemente contrapuestos entre alguno de estos y el menor, el fiscal podrá actuar de oficio.